personas responsables de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Jerónimo. Hola Luciana, buenas tardes. Estamos junto a Gerardo Milman, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, para hablar un poco sobre la implementación de las Taser que se vienen, estas armas no letales. Ya comenzaron las capacitaciones a los efectivos, algo muy importante y bueno, que desde el gobierno están promoviendo para que cuando salga la licitación esto ya pueda empezar a utilizarse. Vamos a hablar de esto con Milman. Milman, buenas tardes. ¿Esto ya tiene fecha? ¿Ya está cerrado el uso de las Taser? No, no está cerrado porque justamente es una licitación pública que tiene plazos, que tiene que ser transparente, y porque Taser es una marca de un arma no letal, eléctrica. Entonces estamos llevando adelante el proceso de licitación pública, pero al mismo tiempo estamos capacitando a las fuerzas de seguridad, que van a ser la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque está pensado justamente para el ámbito aeroportuario y en los trenes que son competencia de nuestro ministerio de carácter federal, estos agentes, para que apenas tengamos las herramientas ya compradas, las armas no letales ya compradas, puedan llevarse a la práctica en ambos ámbitos, que es la decisión que hemos tomado inicialmente. Milman, le cambio de tema un segundito. Uno de los temas más importantes por estos días es, por ejemplo, lo que ocurrió ayer con la liberación de un motochorro que no estuvo ni 24 horas detenido. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica que durante muchísimos años hubo una política de seguridad, no solo desde el Poder Ejecutivo, sino desde los poderes legislativos, desde la justicia, que se inició inclusive desde el aula de las facultades de Derecho, que se la llamó garantismo, que no tiene nada que ver con las garantías que todos tenemos como ciudadanos que provienen de la Constitución Nacional, sino que tuvo que ver más con ponerse del lado del delincuente a la hora de la comisión de un crimen. Y entonces hemos tenido casos, a pesar de que nosotros del Ministerio de Seguridad, conjuntamente con el ministro Santilli y vicejefe de gobierno de la ciudad, y las autoridades también del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hemos conversado con los procuradores, y el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, ha dictado una instrucción a los procuradores federales para que las medidas livianas con respecto al flagelo de los motochorros, como son las probation y otros, los fiscales se opusieran a los efectos de que las condenas por parte de los juzgados fueran lo más importantes, de acuerdo a lo que tiene el código, porque hay que comprender que más allá que uno pueda pensar, bueno, con la gama de delitos, quizás el delito del motochorro no sea el peor de todos, aunque muchas veces tiene violencia y el ciudadano queda con una situación de inseguridad que le cuesta salir a la calle, un montón de fobias muy importantes, consecuencias psicológicas muy importantes, se ha convertido en una plaga. Entonces, la verdad es que para nosotros que la justicia nos acompañe, que acompañe a las policías, y no en estos casos, hemos tenido también otro caso hace poco, donde se robó en una moto un celular que hoy puede estar saliendo cerca de los 20.000 pesos, y el motochorro pudo salir con una caución de 700. Digamos, es un gran negocio robarse 20.000 y con 700 pesos conseguir la libertad. Luciana, te está escuchando Gerardo Milman. Muchas gracias, Jerónimo. Buenas tardes, Gerardo. Gracias por recibirnos. Gerardo, vuelvo al tema de las pistolas Taser. ¿Qué información manejan ustedes en términos de estadística acerca de dos cuestiones? Por un lado, las muertes que efectivamente se han producido en nuestros países del mundo por el uso de este tipo de armas. Esa es la primera pregunta. Hola Luciana, buenas tardes. Nosotros con la ministra venimos hace poco de estar en Europa, donde por ejemplo hay lugares que se usan las Taser hace 14, 15 años, y por ejemplo el Reino Unido no ha tenido ningún hecho contradictorio respecto de la utilización de este tipo de armas no letales. Hay que, digamos, si tenemos policía, tenemos que entender que estas policías tienen que tener los instrumentos necesarios para garantizarnos la seguridad como ciudadanos. Entonces, en determinadas situaciones, cuando el conflicto es con bandas muy peligrosas y en situaciones muy concretas, uno tiene que pensar en armas letales. Ahora, imaginemos el escenario de un vagón de un tren, donde hay otra gente y ahí hay un carterista o alguien que le pone un cuchillo o alguien que hace un acoso a una señorita. Digamos, distintas
situaciones, bueno, el policía, por más que tenga un arma de fuego en sí, consigo mismo, no la puede llevar adelante. Entonces tiene que tener otro instrumento, en este caso un arma no letal, que permita detener al delincuente y ponerlo a disposición de la justicia. La verdad es que la experiencia internacional es como todo, es correcta, es buena, está comprobada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ha declarado constitucional, se pueden usar. En otros países se usa el arma letal junto con el arma no letal. Nosotros hemos preferido primero que solo se use el arma no letal, quienes las van a aportar, porque después viene el juez y dice, bueno, ¿por qué uso esta arma y no esta otra? Así que es una prueba piloto para después poder avanzar en el futuro. De manera tal que para nosotros es un arma intermedia que va a permitir poder tener control en zonas donde hoy ocurren delitos y por más que la gente tiene otro tipo de armas, no la puede usar porque las consecuencias serían peores. Gerardo, en Estados Unidos y en Canadá hay estadística muy contundente que dice que el taser no es un arma no letal. Se han producido numerosas cantidades de muertes, más de 1000. La verdad es que números absolutos tiene poco valor, digamos, en las estadísticas criminales, aunque por supuesto cualquier víctima de cualquier episodio es lamentable y no hay estadística que le valga. Las estadísticas en criminología se hacen cada 100.000 personas y se construye una tasa. Ahora, un arma letal, un arma no letal, un palo, un fierro, cualquier cuestión contundente, un arma blanca, mal usada, digamos, por parte de las fuerzas de seguridad, es un delito, digamos, y eso puede ocurrir con cualquier instrumento que le demos a las fuerzas de seguridad. Por eso nosotros hoy estamos trabajando muy duro en el entrenamiento de la utilización de estas armas, que tienen mucha menos capacidad de producir daños tremendos que las armas de fuego. Y eso es una demostración absolutamente clara. Y habrá policías buenos y malos, como ocurre en cualquier profesión, pero nosotros tenemos que profesionalizarlos para que la utilización sea acotada a los efectos de los cuales se utiliza. Si hay un abuso, siempre está la justicia, obviamente, para poder resolver que ese abuso de la utilización de esta arma o cualquier otra, como ocurre habitualmente, ese juicio, el policía tiene que saber que, por eso el protocolo que se dicte en función de esto, tiene que ser muy estricto en qué situaciones, de qué manera y cómo se va a utilizar. Gerardo, vimos el fin de semana imágenes de San Telmo que mostraron que la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió con dureza a personas, más allá del contexto y de la razonabilidad de dar una orden de represión dentro de lo que se considera la violencia legítima ejercida por el Estado. La cuestión aquí es si las fuerzas policiales en Argentina y puntualmente en distintos distritos está realmente formada y preparada para ejercer esa violencia legítima de manera respetando al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos. Le cambio el análisis, Luciana, porque lo que ocurre en la Argentina es que los ciudadanos, y me incluyo, digamos, para hablar en generalidad, digamos, no respetamos a las fuerzas del orden, digamos. En otros países, cuando se agrede un agente de las fuerzas de seguridad, es un delito gravísimo. Cuando hay un homicidio, que son pocos, de un policía en otro país, las condenas son altísimas. Sin embargo, acá en la Argentina, cualquiera le tira una piedra, cualquiera le escupe. Hemos tenido casos, inclusive, mucho más ofensivos respecto a integrantes de la fuerza de seguridad y todo vale en nuestro país. Bueno, lo que ocurre entonces es que tenemos esas situaciones de conflicto entre fuerzas de seguridad y feriantes, como dice, que no tenían permiso para vender ahí, cuando lo correcto era que la fuerza de seguridad, haciendo cumplir el orden, les dijeran a los feriantes que no podían estar en ese lugar y los feriantes se retiraran y no ocurriera ninguna de las cosas que ocurrió. Lamentablemente, la fuerza de seguridad emana la orden de algo legal y ciudadanos que no respetan ni la ley ni el marco legal se niegan a cumplirla. Entonces generamos conflictos que no deberían existir. Esa es la realidad de nuestro país. Me subo al escenario que usted propone, a ese análisis que usted propone en relación a el poco respeto del argentino, de los argentinos en general, a la autoridad de la fuerza policial por una historia cultural y por quizás el legado, que es el peor legado de la dictadura, ¿no? Es una hipótesis esa.
seguridad. Pero lo que me pregunto en el marco de su análisis es si las fuerzas del Estado no tienen en realidad siempre mayores niveles de responsabilidad que los ciudadanos de a pie. Y a la hora de ejercer su violencia legítima deberían ser particularmente inteligentes y cuidadosos en el modo en que se realiza, porque las escenas mostraban excesos en algunas situaciones que no parecían ser muy justificados. Cualquier exceso está mal y por eso cada acto que se lleva adelante tiene que ser ajustado a derecho y de acuerdo a la razonabilidad de la fuerza, sin ninguna duda. Pero para mí el principal problema es que se generan conflictos que no deberían existir, digamos, porque si hay una orden judicial o una ley, la tenemos que respetar. Y si la respetamos, la fuerza de seguridad, que en definitiva lo que debe hacer es lo que la ley mana, lo que la ley se ordena, los ciudadanos tenemos que ajustarnos. Cuando eso no ocurre, entramos en un terreno que la verdad es que sensatamente y racionalmente nadie quiere, porque el terreno de la confrontación a veces es muy inteligente, a veces es determinadas cosas y a veces pasa por ribetes que nadie quisiera que pase. Por supuesto, en este episodio del cual hablamos no hubo que lamentar ninguna víctima, digamos. Entonces, ¿cómo se mide la razonabilidad de la situación? Bueno, está en las autoridades evaluar cada uno de los procedimientos. Pero para mí, digamos, no vamos a llegar a una solución respecto si solo empezamos por las consecuencias de los episodios, sino empezamos como ciudadanos, como sociedad, a respetar no solo la fuerza de seguridad, sino a nuestro prójimo, a las normas en general, a un montón de situaciones que lamentablemente por una cultura que en parte puede ser que venga de hace 35 años, lo que ocurrió hace 35 años, cuando la mayoría de los integrantes de las fuerzas de seguridad eran niños, así que la verdad es que tienen poco que ver con esa cultura y probablemente las personas que estaban en esa plaza o en otro evento tampoco eran, no eran muy adultos, digamos, cuando pasaron estos lamentables episodios de hace 35 años. Entonces, la sociedad tiene que evolucionar qué lugar cumple la norma, qué lugar cumplen las fuerzas de seguridad y tenemos que pensar en unas fuerzas de seguridad democráticas y eso se hace desde las causas, no analizando las consecuencias. Sí, por supuesto, cada episodio hay que verlo puntualmente y ver si se actuó bien o mal. Gerardo, muchísimas gracias. Lo vamos a invitar aquí al piso de Más Info Segunda Edición para poder analizar con mayor profundidad estos temas que siempre ha sido muy interesante conversar con usted en el móvil. Con mucho gusto, Luciana. Muchas gracias, Jerónimo Mura, desde allí. Hasta luego. Hasta luego. Pasamos a otro tema,